Oremos, hermanos. Vamos a orar por el siervo de Dios. Amoroso Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos, Padre, por esta tarde tan bendita, tan hermosa, Señor, que nos das, Padre Santo. Y ahora, Señor, pues vamos ahorita a recibir, Señor, ese platillo fuerte que es tu bendita palabra. Padre Celestial, Señor, prepara nuestros corazones y, Padre bendito, Señor, te pido que todo eso que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, que nos va a dar te va a dar por el medio de nuestro pastor, Padre bendito, Señor, que todos, Señor, hagamos tu bendita voluntad, Señor, y que podemos practicarlo allá afuera, Señor. Yo te pido, Padre, que lo uses grandemente, Señor, y que nos tenga, Señor, para poder oír tu bendita palabra con devoción, Padre. Te lo pedimos en nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Angelina, muchas gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje 3 plagas más contra Egipto. 3 plagas más contra Egipto. Y hermanos, estamos meditando en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, hermanos, después de 400 años de estar esclavizado por los egipcios, pues llegó el momento cuando ya el Señor empezó a actuar para sacarlos de esa esclavitud, hermanos. Envió a Moisés y a Aarón, su hermano de Moisés, para que, hermanos, liberaran al pueblo de Israel de esa esclavitud tremenda. Vinieron, hablaron con el faraón, pero el faraón, hermanos, en lugar de dejarlos ir, se enojó muchísimo cuando oyó que se querían ir a adorar a Dios al desierto, hermanos, y les impuso una carga mucho más fuerte a los hijos de Israel. Por lo que Dios tuvo que empezar a enviar plagas a Egipto, hermanos. Y esas plagas pues tenían el propósito de castigar a los egipcios que por tantos años habían abusado, hermanos, de su pueblo de Israel. Entonces hoy vamos a seguir con otras 3 plagas más que Dios envió a la tierra de Egipto. Debido al duro corazón de Faraón, que de ninguna manera cedía para cumplir el mandato de Dios, nuestro Señor tuvo que seguir enviando la 5ª, la 6ª y la 7ª plagas a Egipto, mis hermanos. En primer lugar, hermanos, estuvo la plaga en el ganado. La plaga en el ganado. El ganado de Egipto representaba trabajo en el campo, siembras y cosechas, transportación para el ejército y sus cuadrigas, comida, etcétera. Por lo que perderlo sería una enorme pérdida que afectaría terriblemente la economía y la vida del pueblo de Egipto. Dios entonces dijo a Moisés, ahí en Éxodo 9, 1 al 4, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dios, mis hermanos, dio a Faraón el plazo de un día para que a él, pero a él, no le importó y murió todo su ganado.
pero ni aún así dejó ir al pueblo de Dios como Jehová se lo había ordenado. Dice ahí en el versículo 5 al 7, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquí podemos comprender por qué Dios castiga a los incrédulos, hermanos. Claramente ellos no solo no quieren creer, pero se mantienen en una rebeldía abierta contra Dios. Un buen ejemplo lo tenemos en el Apocalipsis, donde nos habla de la reacción de los hombres después de experimentar los tremendos juicios que nuestro Dios enviará a la tierra. Fíjense ahí en Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios mandó, hermanos, o va a mandar en el futuro plagas tremendas de las que nos habla el Apocalipsis. Y cuando Juan vio la revelación de todo lo que va a pasar, dice que aquellos hombres que quedaron vivos de todas estas plagas que van a venir, hermanos, no se arrepintieron, siguieron firmes en su rebeldía contra Dios. Y podemos ver que Faraón así estaba también, hermanos. Así estaba. No solo no creía, pero estaba en abierta rebeldía contra el Señor. Por eso es que el Señor, hermanos, castiga. El corazón de Dios desea que todos los hombres sean salvos, hermanos. Él no desea nuestro castigo. Él desea que todos seamos salvos, como lo dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que todos nos salvemos, hermanos, que todos creamos, que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, pero muchos no quieren hacerlo. Quieren permanecer en rebeldía contra el Señor, como lo vemos en el caso del Faraón. Él sencillamente, hermanos, no puede salvar a la fuerza a aquellos que no quieren nada con Él. No puede salvarlos a la fuerza. Nuestro Dios es un caballero, hermanos. Él respeta lo que nosotros decidamos. Si nosotros no queremos nada con Él, entonces Él no nos obliga, pero sí nos invita amorosamente a que vengamos a Él y nos entreguemos a Él. Amén. Ahora después, imagínense todo el ganado allá, se ven otras vacas, camellos, ovejas, de todo murió, hermano, caballos, que era lo que se usaba, hermanos, para jalar las cuadrigas del ejército, para cosechar, para cegar y todo el campo, hermanos, todo el ganado de Egipto murió. Pero no le importó al faraón, hermanos, y no dejó ir al pueblo. Entonces vino una plaga más, la plaga de úlceras, hermanos. Esta plaga no fue previamente avisada como las demás, sino que fue el resultado
del endurecimiento del corazón de Faraón después de la muerte de su ganado. Y afectó a toda la gente y a sus bestias domésticas, pues las bestias del campo ya habían muerto. Pero pues quedaban los gatitos, los perritos, todas las bestias que viven en las casas, y también todas ellas fueron afectadas con esta plaga de úlceras, hermanos. Eso se encuentra en Éxodo 9, del 8 al 11. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Una de las cosas que hemos estado viendo, hermanos, es que las plagas también significaban una guerra entre Dios y el diablo, mis hermanos. Porque los hechiceros, hermanos, en las primeras plagas imitaron, hacían lo mismo que hacía Moisés, ellos también lo hacían, hermano. Hasta que llegó el momento que ya no pudieron hacerlo, hermano. Y aquí hasta ellos, hasta los hechiceros, se llenaron, hermanos, de úlceras en todo su cuerpo, mis hermanos, para demostrar el poder de Dios sobre el poder de Satanás, hermanos. Entonces dice que hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, hermanos. En esta ocasión no fue Faraón quien endureció su corazón, sino que Jehová fue quien lo hizo para seguir castigándolo. Vean ustedes, en el versículo 12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí aprendemos que la paciencia de Dios tiene un límite, mis hermanos, y que cuando obstinadamente le ofendemos y de ninguna forma queremos cambiar, Él se encarga de que recibamos la recompensa que hemos escogido. Un ejemplo son las personas que no quieren creer en el Señor Jesucristo, sin importar las veces que se les presente el mensaje de salvación. La Biblia dice de ellos que después que Cristo venga por su iglesia, no tendrán otra oportunidad para salvarse. Vean ustedes, las personas que les hablas y les hablas y les hablas y rechazan y rechazan y rechazan, hermanos, una vez que el Señor venga, se lleve a su iglesia, ya no van a tener otra oportunidad más, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la tuvieron, la rechazaron. Vean ustedes, eso lo dice claramente en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y está hablando pues de la venida de ese hombre inicuo que habla la Biblia, el anticristo, hermano.
que va a venir a gobernar el mundo, hermanos, y va a hacer grandes prodigios, grandes señales, todo el mundo lo va a admirar. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me creen. Dice, otro va a venir en su propio nombre, a ese sí le van a creer. Todo el mundo lo va a seguir, hermanos. Y Dios va a mandar un poder engañoso a todos los que rechazaron su verdad para que le crean a Él, hermanos, que crean la mentira, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué terrible, mis hermanos. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Nunca dejes para mañana la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Aceptar al Señor Jesucristo es más importante. Es, hermanos, la decisión más importante que tú puedes tomar en esta vida. Amén. Es más importante, mis hermanos, que decidir con quién te vas a casar, en dónde vas a vivir, qué carrera universitaria vas a estudiar, qué negocio vas a abrir, cuántos hijos vas a tener, qué clase de ropa vas a usar, en qué barrio vas a vivir, qué carro vas a comprar. ¿Saben por qué? Porque todas esas decisiones son muy buenas, pero cuando te mueres, todo eso se acaba. La única decisión que trasciende después de la muerte es creer en el Señor Jesucristo, porque eso va a decidir tu eternidad. Eso va a decidir tu eternidad. ¿A dónde vas a ir una vez que termine tu vida en este mundo? Pero hay muchos que no quieren, hermanos. La gran mayoría. Si ahorita pudiéramos ir a un juego de pelota o pudiéramos ir a un lugar de juego, hermanos, a un casino, veríamos lleno de gente. Pero las iglesias, miren, hay muy poca gente. ¿Por qué? Porque la mayoría se han olvidado de Dios. No seas una de estas personas. En Dios tienes todas las cosas buenas y maravillosas que puedes anhelar. Y el mundo solo te ofrece sufrimiento, traición, dolor y muerte. Eso es lo que te ofrece el mundo. Dios te ofrece la vida. Pero, pues, Faraón, hermanos, aunque hizo todo eso, Moisés que echó a ese humo, ¿verdad? De donde salió el sarpullido y todo eso, y se llenaron de úlceras todos los egipcios, especialmente los hechiceros. Hermanos, seguía duro y no quería dejar ir al pueblo. Entonces Dios mandó otra plaga, la plaga de granizo. Dios entonces envió a Moisés para hablar duramente con Faraón y le anunció su fin y el propósito por el que le estaba enviando las plagas. Eso está en los versículos 13 al 17 de Éxodo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. En Romanos 9, 17 y 18, la palabra de Dios vuelve a mencionar este plan divino, mis hermanos. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado
por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para cada vida. Así que si tú eres creyente y miembro de la iglesia, es porque Dios te tiene aquí. Trata de hacer bien todo aquello que se te ha encomendado, pues sin duda es parte del plan de Dios para tu vida. Dios envió a Moisés para que le anunciara a Faraón sobre la plaga de granizo que enviaría sobre Egipto. Versículos 18 y 19 dice: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Es interesante que para este momento el ganado ya había sido reemplazado, pues como vimos, de él dependía gran parte de la vida nacional de Egipto. Así que los egipcios ya habían conseguido nuevo ganado, hermano. Rápidamente fueron a comprar nuevo ganado, ya tenían otra vez ganado, y le dice Dios: ese ganado va a morir con el granizo pesado, y iba a caer con fuego también el granizo. Con la reacción de los egipcios al enterarse la plaga de granizo, podemos aprender que los seres humanos podemos reaccionar de dos maneras al escuchar la palabra de Dios. La oportunidad para todos fue la misma, pero recibieron de acuerdo a lo que eligieron. Fíjense, se les anunció que iba a venir aquel granizo. ¿Cómo reaccionaron? Vamos a ver, versículos 20 en adelante, dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Por su parte, los hijos de Israel fueron protegidos por Dios, y en su territorio no cayó granizo. Versículo 26 dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Nuestro Dios siempre velará por sus hijos y nos cuidará como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Como dice la palabra en el Salmo 27, del 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Amén. Entonces vino una petición de Faraón, hermanos. Dice el versículo 27 y 28, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vean ustedes, hermanos. El faraón ahora reconoce que él es pecador, que ha pecado, que su pueblo y él son impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. El hecho de que Faraón reconoció que él y su pueblo habían pecado esta vez, indica que cuando Dios hace algo en el corazón del hombre, esto coincide perfectamente con lo que el hombre desea hacer. Porque hay algunos que dicen, pero ¿cómo que Dios le endureció el corazón? ¿Por qué le endureció Dios el corazón a Faraón? No, hermanos, sí se lo endureció Dios, pero él también quería eso mismo. Dios no lo usó como si fuera un títere, hermanos. Dios simplemente hizo lo que él deseaba, hermanos. Porque aquí, después de que dice que le endureció el corazón, él mismo reconoce que es pecador y que su pueblo es impío. Y le pide a Moisés que ore para que se vaya el granizo, hermano. Dios nunca nos pondrá a hacer algo que no deseamos, porque en su soberanía Él decide, pero también respeta. También respeta. Faraón, al verse libre de la plaga de granizo, volvió a actuar con obstinación, pecando y endureciendo otra vez su corazón junto con todos sus súbditos, y no dejó ir al pueblo de Israel. Versículos 29 al final dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué historia tan tremenda, hermanos, tan preciosa, de la cual aprendemos tanto, hermanos. Aprendemos tanto. Cómo somos los hombres tan rebeldes, tan tercos, hermanos. Y muchas de las cosas que sufrimos nosotros mismos las producimos, hermanos. Es la consecuencia de nuestra rebeldía. Pero cuando venimos a Dios, hermanos, Él, hermanos, es misericordioso. Él nos perdona, Él nos transforma, Él nos llena, hermanos, de su poder y de su amor. Faraón seguía firme en su rebeldía contra Jehová, pues siendo el principal líder del mundo de ese entonces, no podía aceptar que hubiera un ser más grande e importante que él, a quien debía obedecer. La actitud de Faraón
ejemplifica muy bien el pensamiento y sentimiento de la mayoría de los hombres contemporáneos que sienten que son tan grandes y maravillosos que ni siquiera Dios puede juzgarlos. Dios nos libre de caer en tal grado de orgullo y nos enseña a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Hermanos, qué hermosa historia la del Éxodo. Dios estaba trayendo a cuentas al pueblo egipcio, hermanos, y poco a poco estaba preparando el camino para que su pueblo saliera con poder, con gran fuerza hacia la libertad, así como lo hizo contigo y conmigo cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.